Sí, sí. Buenos días, buenas tardes ya casi a todos. Para terminar, tenemos una mesa de la que ya hemos hablado en otras ediciones. De hecho, yo creo que la primera edición de la que se habló fue en 2018. Y bueno, últimamente está bastante de moda la inteligencia artificial. Y vamos a hacer hoy Jesús Pérez y yo. Voy a pasar a presentarlo. Jesús Pérez es fundador de Cristoplaza, ha sido presidente de la Asociación Española de Blockchain y es advisor en numerosos proyectos y un experto desde hace mucho tiempo en temas de inversión, tiene su propio fondo. Además, ahora acaba de crear uno, con lo cual, si estáis interesados en conocer nuevas formas alternativas de inversión, pues seguramente será muy interesante lo que os pueda contar. Bueno, pues con eso lo que vamos a empezar a hablar de nuevos modelos económicos. Y para eso me voy a poner de pie. Y quería empezar antes de nada, porque muchas veces esto es un poco complicado de entender, intentando entender desde un punto de vista de volver al pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado, ¿no? En un momento en el que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, vamos a intentar echar la mirada hacia la tercera para analizar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y si vamos a hablar de revolución industrial, lo primero que tendríamos que plantearnos, yo voy a intentar hacer un símil dentro del mundo de la revolución industrial con el sector agroalimentario, concretamente con el aceite de oliva, que tengo un poco más de experiencia, haciendo un análisis de cómo se llegó a la tercera revolución industrial dentro del sector agroalimentario. En el sector agroalimentario, desde muchísimo tiempo atrás, del siglo VI a.C., ya se utilizaban molinos industriales. De hecho, este molino es de la zona de Estambul, es un molino del año 6 a.C. y es el primero que se conoce, que se utilizó para uso industrial en la elaboración de aceites de oliva. Poco después, tan solo 2.400 años después, todo ese proceso industrial cambió y evolucionó hacia lo que se conoce como la primera prensa hidráulica. Esto ya sí es tercera revolución, o sea, es la revolución industrial. En esa revolución industrial, volver. En la revolución industrial, concretamente en 1833, se hizo una adaptación. Tenéis que volver para atrás. Ahí, antes. Sí, el mando. Tienes que volver para atrás. No, es que no funciona. Ahí. Pues, como os decía, desde el siglo VI a.C. hasta 1833 apenas hubo evolución en el ámbito del desarrollo de los aceites de oliva. 2.400 años donde apenas se evolucionó nada. Este es el primer molino que se trajo a España. Fue una adaptación de un molino de Manchester para prensar papel, para prensar algodón y se utilizó para prensar aceite, adaptándolo y organizándolo. Para que os hagáis una idea, pues eso, 2.400 años de adaptación. A continuación, desde 1833 no hubo evolución en la fabricación del aceite de oliva hasta 1960, donde se establece el primer proceso continuo de fabricación. Bueno, ¿y todo esto por qué lo analizamos? Pues porque al final, si hacemos un poco la evolución desde el 600 a.C. hasta 1834, luego 1962 y hasta nuestros días, vemos que ha habido una evolución que ha sido y que ha tenido unas características... No, que ha tenido... Se está moviendo solo. Ha tenido unas características muy interesantes de analizar. La primera es que cada proceso de la evolución tenía un ciclo muy largo de evolución. Y poco a poco vemos que se ha ido acortando, ¿no? A continuación, pasa.
vemos cuál es el problema que había en todos esos ciclos de evolución y que son los que hacían que nos costara mucho hacer esas evoluciones. El primero es que había que hacer una inversión muy grande. Y el segundo era que el retorno y la amortización de esas inversiones era muy lenta. O sea, en un ciclo de 2.400 años, el retorno era tan lento que no te compensaba plantearte innovar hasta que todo estaba probado y hasta que todo estaba de alguna forma asegurado que funcionara. Siguiente. Claro, esto ha sido así hasta los años 60 aproximadamente, que en ese momento aparece este señor que se llama, espera un segundo, se llama Baumann. ¿No lo paséis? Bueno, y Baumann en los años 60 establece lo que él llama entornos VUCA. En español sería entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Eso qué significa? Que nos encontramos una nueva forma de evolucionar, todo lo que es la evolución tecnológica cambia de forma radical y empiezan a desarrollarse tendencias que, como ya estábamos viendo, son mucho más rápidas y además se caracterizan por ser volátiles, es decir, cambian con mucha velocidad, ser complejas, ser ambiguas y ser inciertas. Y en eso nos encontramos ahora. Volvés para atrás, anda. Es que el mando no funciona. Bueno, como veis, en tan solo 25 años hemos pasado no sé si alguno de los que estáis aquí habéis trabajado con estos disquetes de 3,5. Eso, ¿podéis volver para atrás? Ahí. Bueno. Con estos disquetes de 3,5 teníamos una capacidad de 1,44 megas. No sé si recordáis este teléfono, pero es el primer teléfono que se usó de uso generalizado, el Nokia 5110. Este teléfono tiene tan solo 25 años. Este teléfono se empezó a comercializar en el año 98. Y desde entonces, hace tan solo unos días, hace escasamente 10-15 días, se ha presentado el iPhone 15. El iPhone 15 ya tiene una capacidad de 711.000 veces más que el disquete de 3,5. Solamente en 25 años hemos evolucionado nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de almacenamiento y nuestra capacidad de registro a unos niveles que antes eran insospechados. Claro, todo esto nos hace plantearnos, continuando con lo que estábamos diciendo, precisamente en esos entornos, todo lo que tiene que ver con la complejidad. Hace 100 años, los trabajadores del campo tenían solamente 2 parámetros sobre los que tomar decisiones fundamentalmente. Y si apuramos es uno, que es el tiempo cronológico y el tiempo meteorológico. Esos son fundamentalmente los parámetros sobre los que tenían que decidir, porque la cosecha dependía de eso. Y sobre esos únicos parámetros eran sobre los que tenían que tomar decisiones. A continuación, pero antes, vuelve para atrás. Claro. A continuación nos encontramos en la revolución industrial con la llegada de la fábrica, donde los trabajadores tenían que tomar decisiones sobre más parámetros. Eran más parámetros, pero también eran unos parámetros limitados, porque al final la producción en cadena te lleva a tomar decisiones, pero a hacer las cosas de forma repetitiva. Y todo eso cambia literalmente y radicalmente. En la siguiente pasa cuando entramos en lo que definió Peter Drucker en los años 60, justo con un coetáneo de Baumann, con lo que es el trabajo del conocimiento. El trabajo del conocimiento ya hacía que precisamente todo lo que antes era evidente, o sea, esa toma de decisiones con muy pocos parámetros, empieza a ser una toma de decisiones realmente ambigua, compleja e incierta. Porque yo no sé si a vosotros os ha pasado, ¿hay aquí alguien que termina el día y considere que ha hecho todo?
que ya ha terminado todo lo que tenía que hacer? Claro, habitualmente no hemos terminado todo lo que tenemos que hacer porque siempre hay más trabajo que tiempo. Cuando tenemos más trabajo que tiempo es precisamente porque nuestra realidad es tan compleja que tenemos muchas decisiones susceptibles de elegir. Con lo cual, aquí hay una mala noticia y es lo que siempre nos pasa. Y es lo que queremos evitar. Tomar decisiones significa renunciar a algunas cosas. No podemos hacerlo todo, no tenemos tiempo para todo y eso significa generar una necesidad de optimizar. Esto además está favorecido por la llegada de una empresa como Google. No sé si alguien hay aquí que no conozca Google. ¿Alguien no conoce Google? ¿Alguien no ha usado Google? ¿Alguien recuerda cómo era su vida sin Google? Y se va notando el frente. Google, aunque parece que ha estado con nosotros toda la vida, Google es una empresa que se fundó en el año 98. O sea, todos los que habéis nacido antes del año 98 habéis vivido sin Google. Y antes de Google, a pesar de que había Internet, tú necesitabas, había una serie de buscadores, estaba Altavista, había algunos buscadores, pero la principal aportación de Google fue el indexar todo el conocimiento de manera que tú de forma fácil pudieras encontrarlo. Si yo quería conocer cuál era el Banco de Córdoba, teniendo en cuenta que además los dominios de Córdoba, Argentina, siempre nos los levantaban a los de Córdoba, España, y teníamos ahí nuestra lucha. Si yo quería conocer el Banco de Córdoba antes de que hubiera indexaciones, tenía que conocer perfectamente cuál era el enlace del Banco de Córdoba, porque si me equivocaba en una letra ya no podía entrar a la información. Sin embargo, antes esto no era así. Una vez que llegó Google ya podemos buscar información y todo eso ha generado una cantidad de información y una cantidad de conocimiento que es lo que hace que hoy el problema no sea tener información. El problema es elegir la información adecuada. ¿Pasa? Claro, todo esto se une a lo que hemos conocido, yo no sé si vosotros lo habéis vivido, yo sí lo viví, la evolución del papel a lo digital. En el año 2000 estaba muy de moda lo de pasarse a lo digital. Muchas veces no sabíamos para qué era lo de pasarse a lo digital, pero nos decían, pásate a lo digital, que ya verás que tiene sentido. Hubo gente, y yo recuerdo en la empresa en España, donde se hacían auténticos saltos de fe de, bueno, voy a pasar la contabilidad a digital porque va a ser mejor. Hubo gente que incluso se negó a pasar la contabilidad y estuvo durante toda su vida, porque entonces los ciclos sí eran largos, durante toda su vida sin necesidad de utilizar lo digital y utilizaba el papel. Claro, pero todo esto en tan solo 25 años, 30 años, nos ha generado una revolución de los datos, que es en la que estamos hoy. Esa revolución de los datos, primero, hemos conseguido que lo que antes era complejo, esa necesidad de innovación tecnológica muy costosa y con una amortización muy lenta, se haya convertido en algo barato y fácil. Y eso ha acelerado de manera, generando un círculo, no sabemos muchas veces si vicioso o virtuoso, de generación de muchas evoluciones y muchos cambios. Nos hemos encontrado y hemos estado escuchando estos días la revolución que supone la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empezó en los años 60. Sin embargo, hasta ahora, hasta hace muy poco, no hemos empezado a ver las aplicaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha pasado un periodo donde se estaba desarrollando, se estaba generando y se estaban poniendo en marcha proyectos que el gran público no conocía, pero que ahora han generado una revolución de todo tipo y que con algunos beneficios y algunas ventajas y algunos inconvenientes todavía se está tratando de introducir y organizar. Pasa. Como veis, tenemos más o menos claro que en estos periodos iniciales, donde la evolución era muy lenta, ha ido acortándose hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hay el día de hoy? Pues el día de hoy pasa. Lo que tenemos es precisamente esa revolución de los datos. Una vez que ya estamos aquí en el presente, lo que cabe preguntarnos es, bueno, ¿qué es lo siguiente? Pasa. ¿Qué es lo que creéis que es lo siguiente? Continuamos. Como os decía,
La evolución de la interacción, no solamente en lo digital, también se ha hecho desde el punto de vista de la web. Y con eso hemos tenido lo que se conoce como 3 tipos de web. La primera web, que es la web 1.0, es la que decíamos antes. Es la web donde tú no interactuabas con nadie. Simplemente recibías información que alguien ponía de manera estanca y de manera unilateral y no tenías capacidad de interacción. Y aquí tenemos un estandarte como es Google, que fue, digamos, el responsable o uno de los principales responsables de esa conexión de información para facilitar ese intercambio. A continuación nos encontramos con la web 0.0, que es lo que se conoce como redes sociales. Las redes sociales ya nos permitían interactuar, ya nos permitían intercambiar información y volvíamos a tener ventajas y volvíamos a tener inconvenientes. Y de ahí surgen cosas tan importantes como la interconexión entre personas, el intercambio de conocimiento y también aparecen como contrapartida las fake news, que todavía estamos trabajando en ellas. Y la tercera evolución es lo que conocemos como Web 3. La Web 3 o Internet del valor es el siguiente paso. En ese siguiente paso no solamente se intercambia información, o sea, la parte digital, sino que también se intercambia valor. Y en ese intercambio de valor lo que conseguimos es lo que antes era digital, conseguir transformarlo y conseguir operarlo. Pero claro, para eso se dan varias condiciones. La primera, hemos acortado los ciclos, hemos conseguido que toda la evolución sea barata y además nos encontramos con un entorno complejo, ambiguo, donde tenemos que tomar decisiones. Pasa. Todo esto ha generado, pero no pasen más, todo esto ha generado lo que se considera tormenta perfecta. La tormenta perfecta es ese escenario de múltiples circunstancias que nos hace estar hasta aquí. Y además nosotros nos encontramos precisamente en el centro de la tormenta. Nos encontramos en un escenario con muchísimos datos, con necesidad de tomar decisiones y con la obligación de tomar decisiones correctas y además ser capaz de intercambiarlas. Pasa. ¿Qué nos interesa? Hasta ahora, la mayoría de vosotros, que levante la mano el que no use el correo electrónico. ¿Hay alguno que no lo usa? Bien. El correo electrónico, no sé si alguno ¿conocéis el protocolo SMTP? No os suena, ¿no? El correo electrónico funciona con un protocolo de intercambio de información. A nadie le preocupa a día de hoy cómo funciona el protocolo SMTP, simplemente manda un correo, te llega y ya funciona. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Nosotros hemos ido evolucionando durante mucho tiempo, se estaban desarrollando proyectos, probablemente ninguno sabéis lo que es TensorFlow, ni ningún tipo de pila de datos, solamente sabéis que metéis una foto, le hacéis una pregunta y conseguís lo que os interesa con la inteligencia artificial. Pues en la web 3 lo que estamos haciendo pasa, en la web 3 de lo que nos vamos, pasa. En la web 3 de lo que nos estamos preocupando ahora, la web 3, que hemos dicho que es la que se encargaba del intercambio de valor, lo que estamos centrados es precisamente en desarrollar esos casos de uso. La web 3 tiene una evolución más lenta, o sea, más lenta porque empezó más tarde, pero básicamente de lo que se trata es de generar intercambio de valor. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Yo sé que aquí hay muchos abogados, no sé si conocéis o alguno ha hecho alguna vez un contrato de arrendamiento, seguramente la mayoría sí, o ha arrendado una casa o se la han arrendado a él. En un contrato de arrendamiento, habitualmente, tú lo que hacías era firmar un documento, normalmente en papel, lo guardabas en un cajón y en el mejor de los casos lo que esperabas era no tener que utilizarlo nunca más, porque eso significa que no había habido problema. Cuando tú utilizabas ese contrato de arrendamiento significa que o no te habían pagado o había algún problema con las condiciones del contrato y tenías que hacer una reclamación. Bueno, pues precisamente la web 3 de lo que se trata es de generar ese valor que antes no existía, que antes no se utilizaba, bien porque la tecnología no lo permitía o bien porque los flujos de información no eran lo suficientemente eficientes para poder utilizarlo. En la web 3 un contrato de arrendamiento, además de servir para arrendar una casa entre arrendador y arrendatario, sirve también para generar un derecho de crédito. El arrendador tiene un derecho de crédito sobre su arrendatario. Todo eso se puede automatizar.
todo eso se puede meter en diferentes pools, todo eso se puede asegurar. Lo que estamos haciendo es precisamente automatizar todo el valor que se ha generado ahí. Otro caso, por ejemplo, es el de esta botella de aceite. Esta botella de aceite no es más que un producto agroalimentario, pero detrás de esta botella de aceite hay muchísimas cosas. Detrás de esta botella de aceite hay en total como unas 400 intervenciones. Hay productores que depositan su aceituna, hay procesos en una almazara, hay certificaciones, hay seguros, hay ventas, hay sistemas de garantía, hay toda una serie de actividades económicas que hasta ahora solamente se habían puesto en una base de datos digital, pero que no se podía intercambiar, no se podía automatizar, no se podía generar valor con ellas. En esta botella de aceite hay una labor de los agricultores en el campo que genera unos créditos de carbono y que además en 2027 en la Unión Europea van a ser obligatorios. Podemos hacer, si seguimos la idea o la tesis de la web 2.0, de dejar simplemente esta botella con toda su información y con todos sus certificados sin más uso que el del que tienen, pues toda la información en registros, o podemos utilizarlo para garantizar la cosecha, asegurarla y hacer toda una serie de operaciones económicas que nos permitan generar un sistema económico alrededor del proceso. En la Web 3 estamos trabajando para eso y esa es la siguiente evolución. Pasa. Claro, aquí yo voy a recordar algo, es un eslogan que me gustó muchísimo de una empresa de vino de Ribera del Duero, que ellos se caracterizan o se denominan como que son los primeros. ¿Por qué son los primeros? Porque se establecieron en 1927, registraron una marca que se llama Ribera del Duero y en 1982 les valió para que la propia denominación de origen se la pidiera y que su propio vino sea el que es Ribera del Duero. Ser primero hace unos años era costoso, como hemos visto antes, era riesgoso y además en un ciclo de innovación muy largo era realmente difícil diferenciarte y obtener una oportunidad. Como habéis visto, en unos procesos donde los ciclos son muy cortos, donde invertir es barato, ser primero sí es rentable, sobre todo porque ser primero te asegura estar en una posición de dominio que luego va a cambiar muy rápido, con lo cual el ser primero no debe de ser una forma de un momento puntual, sino debe ser una constante. Entonces, yo ahora voy a dar paso a Jesús, que va con unos casos más concretos de cosas que se están haciendo en Web 3, pero sí os invito a, como decía el otro día Javier, que investiguéis, que os informéis, que os preocupéis, porque este es el siguiente paso de lo que viene complementariamente a la revolución de los datos que ya conocéis, que es la inteligencia artificial, que es el Internet del valor. Con eso doy paso a Jesús. Muy bien. Bueno, pues nada, voy a intentar hablar porque tengo la voz un poquito mal. Muchas gracias a la invitación a Cruz y a Jacobo por poder estar aquí y un placer hablar. Bueno, yo ahora estamos en un momento históricamente, yo creo que en el punto de vista económico, de revoluciones que yo creo que estudiaremos posteriormente. Yo creo que habrá premios Nobel de todo lo que está haciendo y realmente estamos definiendo lo que es las nuevas finanzas del futuro, ¿vale? Realmente lo que hablaba Cruz de la web 3.0, no sé si alguien tiene criptoactivos. ¿Alguien tiene Bitcoin o Ethereum? Veo una persona, dos, tres. Bueno, pues esto realmente va a ser un salto, porque realmente lo que se ha creado en este nuevo tipo de arquitectura es lo que llamamos escasez digital. A partir de ahora habrá gente que estará en Internet normal y habrá gente que estará en un Internet donde tenga activos digitales o escasez digital. Y son dos Internet totalmente diferentes. O sea, realmente una es la de información y otra es la de activos. Es la primera vez realmente que en Internet tenemos cosas que son escasas. O sea, nosotros mandábamos un PDF, mandamos una imagen o mandábamos algo, nos quedamos con una copia. Pero nunca hemos tenido, hasta esta revolución, la capacidad de tener un activo que si yo te lo envío a ti, ya no lo tengo yo. Si yo tengo un Bitcoin y yo se lo envío a alguien, no lo tengo. Y al contrario. Esto escala a un montón de cosas más. Y es lo que vamos a ver porque esto cambia todo. Cambia
un Internet de la información en un Internet, como si dijéramos, de los activos digitales. De hecho, uno de los inventores de Netscape realmente considera que este fenómeno es la primera vez realmente que es una revolución comparable a Internet. O sea, realmente, esta persona que nunca, con todo lo que haya salido, móviles y demás, este hombre podría haber dicho millones de veces, esto es como Internet, pero realmente es la primera vez que hay algo realmente que le supone un cambio de este nivel. Yo cuando empecé a entrar en cripto, inicialmente entendí lo que era la dimensión del fenómeno, pero realmente yo creo que es el fenómeno más importante que hemos visto hasta Internet. Y ahora os voy a dar en esta charla para que veáis un poquito qué datos o qué cosas están pasando ya dentro de cripto que son realmente sorprendentes y que explican por qué a día de hoy casi todo el mundo habla, se está regulando y de repente supone como si dijéramos una de las principales ventajas competitivas que vamos a tener los siguientes meses. Y esto además viene con una charla que organizasteis, porque realmente ya veréis que llegaré a la conclusión de lo que estamos realmente innovando es en la coordinación social. No hay que olvidar que el dinero es coordinación social, los precios son coordinación social. Y ya veremos que todo lo que está haciendo realmente, o lo importante de cripto realmente, es una nueva forma de coordinarse, una nueva forma de crear empresas, una nueva forma realmente de entender la economía. Bueno, vamos a ver datos, y quería, en lo que me queda de presentación, ver datos concretos de lo que está pasando en cripto. Bueno, a día de hoy se dice que gran parte de la creación de valor mundial viene generalmente dirigida por gente tecnológica. Entonces, si queremos ver dónde invertir o queremos ver dónde se está creando mucho valor, deberemos seguir a los desarrolladores o a la gente tecnológica, porque esa gente es la que está creando más valor. En cripto a día de hoy, en todo lo que es el ecosistema, eso es un informe que lo que hace básicamente es traquear todos los repositorios de código que se hacen. A día de hoy hay 24.000 desarrolladores activos en el mundo de cripto. Pensar, para que lo comparéis un poquito, Apple tiene 12.000 desarrolladores aproximadamente. Google 8.000, tiene más gente trabajando. Pero realmente probablemente estemos ante uno de los entornos con más desarrolladores del mundo a día de hoy, ¿vale? Activos, generando código. Bueno, Ethereum, que sería digamos, la empresa o el proyecto tecnológico más importante, bueno, aquí ha generado en estos últimos 6 o 7 años 10 billones de dólares de beneficios. Eso quiere decir, la gente ha pagado 10 billones en dólares por utilizar estos contratos inteligentes. ¿Vale? Probablemente estemos ante una de las empresas más rápidas realmente en generación de revenue del mundo. ¿Vale? Y hay una buena noticia, que hablaba antes Jacobo. Esta empresa es suiza, no es americana y no es china. ¿Y cómo explica a alguien que esta empresa, que a día de hoy capitaliza 190 billones, sea suiza? Sus headquarters son suizos. Porque a día de hoy, y eso es lo que veréis, los países o las regiones que sean friendly con cripto van a atraer a la nueva generación de tecnológicas del mundo. Realmente están en Suiza porque Suiza es un país donde realmente se apostó mucho por cripto al principio. A día de hoy está apostando Japón. A día de hoy las empresas tecnológicas no necesitan estar en Estados Unidos porque el capital, y ya lo veremos, es global. No hace falta, antes tenías que estar cerca de un sitio donde tú pudieras financiar, donde para crear tu empresa tenía que estar creada en un país para que el inversor pudiera invertir en tu empresa. Si no estabas en Silicon Valley, un americano no iba a invertir en una empresa que estaba en otro país. A día de hoy, Ethereum demuestra, y tuvo la primera financiación global del mundo, en concreto levantó 18 millones en todo el mundo y básicamente fueron a parar a Suiza. Con lo cual ya no es necesario, ya cualquier empresa que quiera financiarse puede financiarse globalmente porque ese dinero es digital, se puede enviar de cualquier parte del mundo. De hecho, esto es realmente tremendo porque es una empresa probablemente participada por personas de todo el mundo que pusieron inversión. Lo que hubiera que hasta ahora Facebook, Google, Twitter eran empresas que estaban participadas por fondos de venture americanos o en China por el Estado. ¿Y qué ha hecho y cuál es una de las primeras o cuál es el caso de uso, la Clear Application a día de hoy en Ethereum? ¿Para qué se utiliza en primer lugar? Básicamente para enviar dinero. Enviar dinero a día de hoy, enviar criptodólares,
en concreto, está siendo el mayor caso de uso, al nivel de haber superado a Visa. O sea, a día de hoy se intercambian más dólares en estas redes que en Visa, algo que supuestamente no escalaba. A día de hoy cualquiera que conoce cripto y tiene la capacidad de enviar dinero con cripto es como enviar un correo electrónico. No tiene nada de diferencia. Realmente, si una persona quiere enviar a otra persona dólares, puede hacerlo igual que lo enviaría con un correo electrónico. De esta manera crea probablemente la mayor red de pagos pública del mundo. A partir de ahora puedes pagar a cualquier persona, lo cual quiere decir que Ethereum puede contratar talento en todo el mundo. No es necesario, tiene muy fácil enviar dinero. Y esto solo es el principio. Aquí vemos cómo el settlement de Tether supera a Visa y Mastercard. Esto ya está siendo, como si dijéramos, de hecho, Visa anunció hace poco que va a utilizar estas redes para hacer pagos, porque realmente no puede realmente competir con estas redes a nivel de difusión. Y Visa realmente anunció hace poco. PayPal acaba de anunciar realmente una moneda estable, porque entiende que no puede competir. De hecho, esto lo que va a pasar, y lo que ha pasado es que va a llevar los pagos a cero coste. O sea, realmente te va a costar enviar dinero cero. Y contra eso es muy difícil competir. ¿Vale? Muy, muy difícil. Y de hecho, hay muchas consecuencias de que los pagos valgan cero. Porque no sabéis que gran parte de la fricción que tiene, se estudia en economía, depende de la fricción en las transacciones. Si tú bajas la fricción en la transacción, la actividad económica explota. Es decir, si nosotros solo pudiéramos pagar con billetes de 10 euros, ¿cuánta actividad económica no podríamos hacer? ¿Vale? De hecho, hay un montón ahora de microactividad económica, o sea, de pagar céntimos, que a día de hoy en redes de pagos tradicionales es imposible. Nadie va a poder hacer un servicio que cobre céntimos, porque los costes no lo permiten. Y ahora vamos a ver un montón de micronegocios donde es realmente rentable cobrar céntimos y enviar céntimos. Esta empresa que tiene la moneda estable, que podríamos pensar es Tether, que es en concreto la implementación de dólar más común, es una empresa que ganó en el último quarter 1,4 billions. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha hecho ha sido emitir casi 80 billions de dólares y esos dólares a día de hoy los tienen bonos del Tesoro americanos. Estamos hablando de probablemente de una de las instituciones financieras más rentables del mundo. 1.400 billions es básicamente que en 2 o 3 trimestres me puedo comprar un banco mediano español. Para que os hagáis una idea un poquito de la relevancia de todas estas empresas. Y eso está pasando ahora. Pero eso también permite, por ejemplo, un proyecto en el que estoy yo, EthiHub, esto permite que tú puedas financiar, ahora mismo este proyecto permite que cualquier español o cualquier persona pueda financiar a un agricultor desbancarizado. Porque ahora ya enviar dinero directamente a alguien que tiene un móvil en México es posible. Y en un momento donde los tipos de interés en Europa, ahora ya no, estaban al 0%, dar préstamos a alguien que te da un 10% y paga siempre, que es lo habitual en este tipo de personas no bancarizadas, es una oportunidad realmente tremenda. Y esta gente tenía préstamos al 100%. En México, en este caso, eran los coyotes. Es decir, estamos haciendo realmente que haya un mercado global de crédito real. Porque no tiene sentido que alguien en España no encuentre rentabilidad al dinero y haya gente que paga de manera muy segura, pagando un 100% en otra parte del mundo. Estas son cosas, este es uno de los proyectos que gana muchos premios de desarrollo y que demuestra de alguna manera esta capacidad. Bueno, lo que ha emergido de todo esto realmente ha sido al final un activo monetario. Llamamos criptomonedas, pero realmente creo que tenemos que empezar a llamar criptoactivos, porque activos monetarios, o lo que podemos considerar activos que entendemos como una moneda o como dinero, hay poquitos. Este es el caso de Bitcoin, que ha sido el más famoso y el que demostró toda esta parte. Bitcoin a día de hoy ha sido el mejor activo de la última década, lo está siendo de esta. Y este año, pese a las caídas, lleva un 60%. Realmente hay pocos activos realmente que hayan tenido este desarrollo, pese a que podamos escuchar realmente que tiene mucha volatilidad, que es cierto, y realmente se está imponiendo realmente como un activo monetario neutral, que es realmente importante en este momento, porque no hay activos monetarios neutrales en el mundo ahora que se ha polarizado tanto. Cuando uno compra dólares, pues
son realmente dinero que tiene una cierta connotación política. Este realmente es un dinero o es un activo monetario que se está posicionando en ese punto donde la gente quiere de alguna extraer. Ethereum un 32% este año. De hecho, realmente, como digo, ha sido el mejor activo entre estos años y aparte ha estado descorrelacionado durante mucho tiempo, con lo cual a una cartera es muy complicado y cada vez lo va a ser más no tener o no estar, no tener algo de exposición a esta parte, porque si pensamos que en todo este mercado de nueva generación van a estar los nuevos Nasdaq o la nueva tecnológica, es muy complicado no estar expuesto un poquito a este activo, que encima tiene descorrelación. Bueno, y una de las grandes noticias, y este gráfico lo vais a ver muy poquito, esto es una cosa excepcional, es que por primera vez en países realmente que no son desarrollados, el porcentaje de ownership o de como digamos, propiedad de estos activos no correlaciona con el producto per cápita. O sea, es la primera vez que se ha creado riqueza y ha habido mucha más exposición en países no desarrollados. De hecho, toda esta revolución realmente es una revolución que está en el mundo institucional empezando a entrar. Y esto ha sido posible por la accesibilidad. ¿Vale? Esto ha hecho que del trillón que se ha generado de criptoactivos, muchos de ellos estén en países no tradicionales. Es la primera vez que una tecnología tan potente se expone más, o hay países no desarrollados que están expuestos a ellas. Con lo cual, este es un gráfico realmente que habla un poco de este fenómeno que es, desde luego, no es lo habitual. De hecho, ya hay más gente que invierte en cripto que en acciones. Es decir, la gente joven ya está empezando a invertir y, de hecho, si uno quería invertir en Ethereum, esta nueva tecnológica, lo tenía que haber hecho con cripto. Cada vez hay más gente y eso que los activos que hay en acciones son 100 trillones y los activos que hay en cripto son 1,1 trillón. Y aún así ya tenemos más acciones. Probablemente sea uno de los fenómenos que ha hecho democratizar o acceder más a invertir a inversores de todo el mundo. ¿Vale? Esto también es realmente tremendo. Y se prevé, esto es un informe de Boston Consulting, que todos los activos acaben estando en esta arquitectura, lo que se llama tokenizar, que podamos acceder a real estate, que podamos acceder no solo a dólares, sino a un montón de cosas. Se estima que habrá 16 trillones de activos en esta plataforma. ¿Vale? Con lo cual, aquí habrá una carrera para que la gente deje activos en este tipo de arquitectura y la gente pueda invertir en ellos. Bueno, ¿y qué cosas se pueden hacer más, por ejemplo? Bueno, una de las cosas que están desarrollando es, por ejemplo, NFTs, que es un tipo de activo digital. Este caso es único. Y esto se está utilizando para entradas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un concierto, a día de hoy tengo un PDF que me dan y que puedo enseñar probablemente en la entrada. Pero ese PDF me lo ha podido copiar alguien, lo ha podido pasar antes a alguien. Este tipo de entradas es única. Igual que Bitcoin no te pueden cambiar, esto también va a ser. Y no solo eso. Esa entrada realmente con este criptoactivo no vas a poder duplicarlo. Y lo bueno es que encima, si se lo cambias a alguien, la empresa que ha emitido la entrada podrá cobrar algo. Pensar que toda la reventa que hay a día de hoy en entradas es algo que no está viendo ninguna. Con este tipo de tecnología no solo aseguras que nadie pueda duplicarlas, sino que puedes comisionar de toda la reventa posterior de entradas. Esto está cambiando radicalmente el mundo, como si dijéramos, del ticketing, y lo va a cambiar. O el mundo, por ejemplo, de arte. Si yo vendo, por ejemplo, arte digital y yo vendo una obra de arte, si luego se la vendo a alguien, yo como autor no voy a recibir nada. Si yo realmente vendo una obra de arte y alguien la vende después, yo podré cobrar parte de esa transacción. Esto cambia radicalmente porque el autor o la empresa puede entrar. Pero no solo eso, se está creando lujo digital. Louis Vuitton hace poco creó un NFT de lujo que te da acceso a ciertas promociones, a ciertas cosas, y de hecho cada vez se vende más ropa que tiene una parte física y digital. Porque cuando uno quiere mostrar lujo digital, ¿cómo lo hace? ¿Cómo me subo yo? ¿Cómo cojo el Porsche y me lo meto en Facebook o en Twitter? ¿Hago una foto? ¿Cómo muestro? Porque realmente la parte de demostrar,
Al final, cuando yo compro algo de lujo, lo que estoy intentando demostrar es estoy intentando generar capital social. Y eso al final, y la gente me atribuye capital social porque me compra algo muy caro. Claro, ¿cómo demuestras que tienes algo muy caro en cripto? Pues las marcas de lujo están explorando esto, pero las que lo hicieron inicialmente fueron estos. Estos monos han llegado a valer millones. Entonces, cuando alguien que tiene un mono en Internet te contacta y además tiene un check de que el mono es real, sabes que es un tío que tiene algo que vale más que un Porsche. Sabes que es un tío que vale prácticamente algo que ha llegado a valer hasta 1 millón de euros. De hecho, a día de hoy, Tiffany, claro, este grupo, el grupo de gente que tiene estos monos, es gente que tiene mucho capital. Esta gente es invitada a fiestas en Nueva York, organizan fiestas solo con el mono. Si no tienes el mono no puedes entrar. De hecho, en Tiffany, con los CryptoPunks, Tiffany sacó una colección de joyas que solo podía comprar el que tuviera este activo. Entiendo que estas son cosas que a día de hoy esto es, como digamos, un tipo de cosas que solo entiende la gente de cripto. Como yo cuando voy, yo muchas veces tampoco viene alguien con un reloj muy caro y tampoco sé diferenciarlo. Pero este tipo de cosas han inventado por primera vez marcas de lujo digitales. Y aquí se estima que en los próximos 20 años, 15, 10 años, la gente va a comprar lujo digital y se va a vender un 15% de lujo digital. Entonces yo podré poner mi Louis Vuitton en Twitter o en LinkedIn y eso tendrá un valor. No solo eso, sino que yo con este lujo, con este mono se puede pedir un préstamo. O sea, yo teniendo un mono de 1 millón, puedo pedir un préstamo apalancado en el mono. O sea, realmente esto es... Hay muchas derivadas financieras. Bueno, hablamos de AI, de la inteligencia de todo esto. ¿Con qué tipo de dinero creéis que va a funcionar la inteligencia artificial? ¿Qué creéis que van a utilizar estos programas para hacer transaccionabilidad? Creo que a día de hoy probablemente empiecen a jugar con... De hecho, una de las cosas que se dicen es que quizá un Tesla, en el día de mañana, en el futuro, que de alguna manera se estropea, pero que tiene un montón de cálculo computacional, quizá pueda utilizar ese cálculo computacional para invertir en bolsa y se convierta ese Tesla en un gran inversor de bolsa o de criptoactivos. Que creo que vamos a ver a partir de ahora toda la parte de inteligencia artificial utilizando transaccionabilidad con todo este entorno, porque es muy fácil hacer. Y ya para acabar, lo último, por lo que decía de coordinación, bueno, aquí claro, aquí la ventaja competitiva de los protocolos muchas veces es tener a gente. Bueno, os cuento una cosa curiosa. Este es un protocolo, Uniswap es un protocolo que es un broker digital. Tú puedes ir ahí a cambiar bitcoins por dólares o dólares por Ethereum. Bueno, este protocolo, para no perder, tuvo un momento en el que hubo un competidor que quiso quitarle su valor, su posición, y se vio obligado a repartir gran parte de su equity a usuarios. De tal manera que para no perder a sus usuarios, a toda la gente que hayamos utilizado el protocolo, nos entregaron 400 tokens de este protocolo. Que eso es una valoración de 5.000 euros, básicamente. A 250.000 personas, ese era el mínimo. Se entregaron casi 4.000 euros. Esto en el momento actual, a 4 euros, estaba a 10 euros, llegó a ser casi 10.000 euros en algunos puntos. ¿Vale? Eso le cayó a cualquier persona que utilizó este protocolo. Y ya para acabar, acaba de lanzar una red social. Esta es una de las redes sociales del último momento que se llama Friendtech. Esta red social es una red social que ha conseguido captar 280.000 usuarios básicamente en el último mes. Esta red social lo que define básicamente es que si tú quieres hablar, por ejemplo, con Cruz y él tiene allí un perfil, tú tienes que comprar una key, una llave para hablar con Cruz. Si eres el primero, pagas poco, pagas céntimos. Si eres el quinto, pagas a lo mejor 10 euros. Si eres el 100avo, pagas 1.000 euros por hablar con Cruz en ese protocolo. Estás comprando el acceso a una room especial para hablar con alguien muy importante. ¿Cuánto pagarías tú por hablar con una senadora, con un presidente, con Edith Global? ¿Cuánto pagarías por eso?
Bueno, pues de todo eso que se paga por hablar, por ejemplo, con Cruz, Cruz se lleva un 5%. Con lo cual, se han entregado en el último mes 12 millones de euros a gente en redes sociales. Gente que ha pagado por hablar con ellos. Influencers. Realmente estamos hablando de una de las redes sociales más rentables para un influencer. Y de hecho, por ejemplo, que es una persona que tiene 63.000 seguidores, no os he puesto el más potente, ha ganado a día de hoy casi 2.000 euros en base a sus keys. Hablar con él vale 500 euros. Cada vez que alguien compra para hablar con él, él se lleva un 5%. Esta red social, aparte, a toda la gente que la utilice, la va a repartir parte de su equity. Porque yo me hago ya una pregunta para acabar. En un mundo donde el pago es cero, en un mundo donde puedes enviar cualquier cosa, proyectos como Facebook, cuyo valor dependen de todos los usuarios, ¿no creéis que puede haber competidores que estén dispuestos a pagar a todos los usuarios para que se muevan todos a este nuevo Facebook? ¿No creéis que esos billions que gana, no habrá competidores ahora que se puede? Porque Facebook, aunque hubiera querido pagar a todo el mundo, no podía hacerlo por el sistema tradicional. Con este sistema ya puede hacerlo. ¿No creéis que en este mercado donde tú puedes pagar a cualquier persona porque no te cuesta nada, ¿no creéis que una red social que pague a todo el mundo va a generar los incentivos suficientes para que nos coordinemos para estar en esa red? Yo creo que sí, y yo creo que por eso, a partir de ahora, las redes sociales y muchos proyectos van a tener que repartir parte de lo que ganan y de sus beneficios con toda la gente, porque ahora ya sí que va a ser un mercado mucho más político. Pues nada, esto es lo que quería introduciros de todo lo que sé. Bueno, pues como habéis visto, la verdad es que es una tecnología con muchísimas posibilidades reales a día de hoy, pero todavía, sin embargo, incipientes, ¿no? En realidad, son muy pocos usuarios a nivel mundial los que están utilizando esta tecnología, con lo cual la oportunidad de conocerla, la oportunidad de utilizarla, no solamente en los ámbitos en los que hemos hablado, se puede hablar también en gobernanza, se puede trabajar también en todo lo que tenga que ver con transmisión de valor de forma sencilla, de forma barata y sobre todo disminuyendo al mínimo, como decía Jesús, los costes de transacción. Pues si tenéis preguntas. Primero lo que mencionaba de la Web 3. Sí. Primero lo que mencionaba de la Web 3 me pareció súper importante, bastante hacia dónde vamos, hacia dónde está mirando el mundo, y relacionado con lo que mencionaba el ponente tocó ahí el tema de Louis Vuitton. Yo lo vi en la publicidad de Gucci, la lucha contra Photoshop, de tener algo que pues es con un valor intangible en realidad, pero tú le das valor al, digamos, producto, llamándolo de esta manera. Sacaron la promoción, los zapatos más baratos de la marca Gucci, ¿no? Tener algo Gucci, y fue un boom. Costaban $16 tener unos Gucci, ¿no? Y te daban la foto donde tú podías usar unos tenis Gucci, los que tú quisieras, ¿no? En realidad, en la gama de la colección Gucci. Y todo esto se va haciendo como una cadena, de una persona lo ve, a otra, y se va globalizando, ¿no? Se va normalizando de alguna manera. En este mismo sentido, por ejemplo, yo soy usuario de plataformas digitales y también de monedas digitales. Pues al día de hoy la moneda más cara del mundo ya no es tangible, es el Bitcoin. En ese caso yo, por ejemplo, uso Binance, una plataforma, ¿no? En esta yo hago transacciones y demás, y me parece súper interesante ahora escuchar de dos grandes ponentes toda esta información. Me da bastante como qué pensar y hacia dónde vamos, el futuro próximo, qué se espera, qué vamos a tener pronto, y todos los beneficios que hay a partir de la digitalización de la economía. ¿Alguna más, Raúl?
De verdad, increíble la presentación. Tomé notas de muchos temas porque, pues en el Congreso, si de por sí es complicado llegar a acuerdos, parece que ahorita viajé al futuro como a 20 años, 30, pero estoy realmente en el 2023 y eso es algo que ya se tiene que hablar. Veo varios temas que me gustaría, si nos pudieran traducir a un lenguaje más mortal, ¿no? Principalmente porque muchos de aquí tomamos decisiones en los congresos, etcétera, y uno de nuestros objetivos siempre es tratar de acabar con la desigualdad, ¿no? Entonces, a mí me salen ideas que a lo mejor estoy equivocado, pero que seguramente muchos compañeros diputados, tanto en México como en cualquier otra parte de Latinoamérica, les va a llegar a su cabeza. Mencionabas que Ethereum, por ejemplo, puso su sede en Suiza, a diferencia de que no fue en China o Estados Unidos. Y dijiste algo muy interesante, perdón si no lo entendí bien, que donde estén los desarrolladores de cripto es donde más capital va a haber en el futuro. Entonces, eso sumado a que, por ejemplo, cuando pones tu gráfica y los países que aquí anoto con mayores desarrollos en criptos es Estados Unidos, seguido de China, Reino Unido en tercer lugar, India, y destaca Brasil en quinto, con el 2%. Poco comparado al resto, pero importante que es el quinto. Y ya entra un país latinoamericano con una demografía bastante interesante. Ahí va la primera pregunta. ¿Hasta qué punto se puede realmente democratizar la economía con este tipo de monedas? Porque si bien son accesibles para todos, quienes le entiendan, ¿no? Estamos viendo que otra vez se va a controlar en los países potencia, aunque ya aparece Brasil, ya aparece India, que es justamente una de las diásporas, la número uno en el mundo. ¿Cómo en nuestros países latinoamericanos se va a poder democratizar esto para que no se concentre la riqueza otra vez en el 1% de todo el planeta? Y esto, por lo que entiendo, no nada más es en el 1%, es como en el 0.5%. ¿No? En el 0,5. Pero fíjate que si ves el gráfico, no sé si puedes ponerlo antes, aunque ponía el GDP en una parte, sí. GDP, en el otro ángulo, para arriba, era porcentaje de exposición a criptoactivos. Uh-huh. Y si te das cuenta, había, en la parte de arriba, no solo había gente de GDP fuerte, había también gente de GDP no fuerte. O sea, realmente estábamos, no sé si, mira, ¿te das cuenta? O sea, realmente... Por aquí son países realmente que tienen digital ownership fuerte. Ajá. Es decir, lo normal hubiera sido que todos los de aquí, o sea, que todos estuvieran aquí con poco acceso a capital y no viéramos ningún país por aquí que no fuera desarrollado. Sin embargo, fíjate, Ucrania, Sudáfrica, Pakistán, Nigeria. Esto no es habitual. Entonces, con mayor razón mi pregunta es, ¿cómo hacer que, si bien naturalmente ya se están comportando países en desarrollo, están llegando a estos niveles de generación, exactamente, están en el nivel alto, países que son nuestros, que están en desarrollo, ¿qué nosotros debemos de hacer, los gobiernos, los legisladores, para no estorbar en ese crecimiento y para que ese crecimiento se democratice en toda la población? Porque eso estamos hablando, sí, niveles altos, pero repito, es el 0,5% de la población seguramente. Y eso hay que hacer que crezca a más espacios, porque lo que me queda a mí como claro es, y en esta pregunta, cerrando la idea es, si yo hoy estoy pensando en la lógica que todos hayamos estado aquí, de que si voy a la mejor universidad, yo estudié en Harvard, y si estudio en Harvard sé que me garantiza un futuro porque tengo a los mejores profesores, pero solamente llega el 1% del mundo. Hoy eso ya no va a ser el objetivo de las siguientes generaciones, porque hoy no necesitas pagar a los mejores profesores. Hoy lo que necesitas es ser el mejor creador o codificador, si ustedes me corrigen, en cualquier parte del lugar más pobre de México, de Lima o de Quito, y tendrá la misma posibilidad de generar incluso mayor riqueza que cualquiera que estudió en Boston, en Harvard o en Oxford, en Inglaterra. ¿Estoy correcto? Fíjate, Raúl, hasta qué punto es así. Si tú piensas, y por eso yo introducía antes, cuando tú querías en la revolución industrial tener una ventaja competitiva, tú tenías que invertir mucho. Por eso insistía antes en eso. Los ciclos eran grandes, la inversión era muy grande y la amortización muy lenta. Y aquí es precisamente al contrario. Ya de hecho en la web 2,
Lo que pasa es que, claro, la web 2, como no transmite valor, pues no se traducía a los... Como en la web 2 no se transmite valor, no se traducía a las personas. Entonces, al final, el hecho de que se use mucho Facebook beneficia a Facebook, que es lo que decía Jesús. Pero cuando tú tienes una cuenta de Twitter y tú abres tu cuenta de Twitter, tú tienes la misma oportunidad de llegar a la gente que la cuenta de Coca-Cola o que la cuenta del presidente Moreno Cárdenas. Tú tienes la misma oportunidad de partida y el mismo costo. Otra cosa es que luego se ubiquen por reputación y por una serie de cosas, pero las ventajas de los activos digitales es que empezamos iguales. Los costes son muy baratos y por eso ser primero es tan importante. Algo, y aquí sé que hay gente de El Salvador, algo que es trascendental es precisamente eso. El Salvador ha sido el primer país que se ha arriesgado a poner moneda Bitcoin como moneda de curso legal. Ya hay otros países, África Central también lo ha hecho y vendrán más, pero esa oportunidad se traducirá a medio plazo. Yo creo que hicimos acceso, o sea, la web democratizó el acceso a la información, a cualquiera puede ir a un curso a un Coursera y a formarse, creo que eso es fundamental, creo que eso hizo radical, pero creo que esto lo que permite realmente es que cualquier persona en el mundo pueda tener una especie de cuenta corriente o pueda recibir dinero. Eso para mí deberá estar el día de mañana en la hoja de derechos humanos. Entonces yo creo lo que haría a cualquier persona es le daría el conocimiento que es con un móvil a cómo crearse un wallet donde pueda recibir dinero, donde pueda recibir y ahorrar. Eso es inclusión financiera a lo bestia. De hecho, en Cristoplaza hicimos una vez lo que se llama una antorcha con Bitcoin. Ganó nuestro grupo, tardamos 2,24 minutos, o sea, 2 minutos 24 segundos en hacer transacciones entre usuarios a 10 personas. O sea, en 2,24 minutos, yo que tengo el criptoactivo, se lo traspasé a 10 personas. Sin tener nada previamente, con una aplicación muy sencilla. Lo complicado que es estar fuera del mundo financiero. O sea, si alguien no te puede pagar, por ejemplo, todo el tema, por ejemplo, en Kenia, de lo que fue el móvil con M-Pesa, es un gran caso claro de cómo podemos crear una infraestructura financiera. Probablemente estamos ante la mejor infraestructura financiera que se ha creado y encima accesible a cualquier persona del mundo. Es decir, ya Ethereum, cualquier proyecto de cripto, tiene la capacidad de pagar a cualquier persona del mundo. Y eso es del día, o sea, estar o no estar en el sistema financiero es una diferencia tremenda. Y de ahí la otra pregunta. Tú mencionabas que se están moviendo las monedas en los temas de remesa, o en los envíos de dinero, más bien, ¿no? La pregunta sería, ¿podríamos estar hablando de una migración digital o de una migración 3.0? Es decir, la migración, como lo hemos venido hablando en el foro, habla de una población que se ve necesitada porque no tiene los medios y va a buscar mejores oportunidades. Y en el país de origen no tenían un nivel educativo, empresarial, lo que sea, económico, más que en el sector más bajo. El tiempo ha cambiado, el 2000 para acá empieza a llegar clase media que ya subió un escalón de la pirámide. Es decir, ya llega gente profesional. Y esa es la diáspora. Podríamos entender que entonces, en el primer bloque, esa gente que llegó, que hoy tiene arriba de los 55, 60 años, son los que siguen mandando dinero en la tradición. Hoy el 90% de las remesas son en cash, son efectivo, con comisiones muy altas, porque es una población que en edad no está acostumbrada a innovar. Luego viene la gente de la diáspora que ya llegó con esta educación básica, si quieres, pero ya es profesional en cuestión de que ya sabe hacer transferencias, ¿no? Y hace con las distintas aplicaciones transferencias de un país a otro, pero siguen siendo dentro del sistema financiero tradicional. Podríamos estar hablando de que justamente estas segundas y terceras generaciones, que son los hijos de mexicanos que están aquí en Madrid o en Barcelona o en cualquier parte de España o de Europa, que dominan esto perfecto y mucho más que mi generación, que tengo 34, van a estar haciendo los movimientos de dinero en esta cantidad, en una migración que prácticamente ya es digital, e incluso van a poder estar contratando gente en sus países de origen sin las comisiones, y en 2 minutos 26 segundos hiciste 10 transferencias. El hacer una en efectivo te toma
alrededor de 10 a 15 minutos, con tipo de cambio bajo, etcétera. Eso es lo que podríamos estar viendo en una Sí, tendencia. eso ya es real. Y es que enviar dinero tecnológicamente no debería ser más difícil que enviar un correo electrónico. Tecnológicamente es lo mismo. De Y hecho, eso ya se puede hacer. además hay una circunstancia añadida a eso. Hay una circunstancia añadida a eso que es, primero, es muy fácil y se puede enviar rápido. Sí que es cierto que todavía a día de hoy hay un coste de aprendizaje, pero es lo que os decía antes. Nosotros no nos planteamos qué hay debajo del SMTP, simplemente mandamos el correo electrónico. La evolución que ha habido en 10 años para hacer transacciones es brutal y la que sigue habiendo cada vez va a ser fíjate, más. os voy a contar una cosa adicional. Claro, si tú piensas que enviar dinero no cuesta nada y asumes eso, que no nos entra en la cabeza, ¿qué pasa? Que hemos invertido hace poco en un protocolo que te manda dinero de manera fluida. Es decir, yo te puedo mandar a ti 1.000 euros cada segundo, céntimo a céntimo. Porque como no cuesta, eso que antes era imposible, ahora es posible. Entonces yo puedo pagarte a ti 1.000 euros y llegarte céntimo a céntimo, segundo a segundo, a tu cuenta. Ese es el tipo de innovaciones que se pueden hacer en esta arquitectura. Bueno, de hecho puedes pagar el salario así. De hecho, en cripto mucha gente paga, porque al final, ¿por qué se nos paga a final de mes? Básicamente, bueno, históricamente antes se pagaba la peonada, o cuando ibas al campo te pagaban. ¿Qué pasa? Que luego cuando se empezaban a pagar en bancos, no iban a ir todos los días todas las personas al banco a coger el dinero. Y dijo, bueno, pues una vez al mes vais al banco y cogéis el dinero. Pero ¿por qué tengo que estar esperando 30 días y financiando mi empresa para recibir el sueldo que hago día a día? No, esa es la automatización. Eso es porque nos hemos acostumbrado a que la transacción cuesta. Claro. Como la transacción cuesta, Tenemos un contrato. El contrato de alquiler se paga a final de mes, pero si tú tienes algo más que un papel en un cajón, tú lo que tienes es un contrato, oye, yo el día 10 tengo 10 días de alquiler, ¿por qué no los uso? Yo he recibido un pago, ¿por qué no lo guardo? Porque a día de hoy hacer una transacción con el banco, hacer un depósito en el banco para 10 días no es rentable, por la teoría de Henry Coase de coste de transacción. Sin embargo, cuando tú eliminas los costes de transacción, esto es radical. Y luego otra cosa, que aquí no ha salido, pero plantearos qué sería para los ucranianos cuando estalló la guerra, si se quieren llevar sus activos, su dinero, ¿cómo lo hacen? Si se quieren, imaginemos que sus activos están en oro. Solamente el transporte del oro, que digamos que es lo más líquido, ¿cómo lo hacen? Con criptoactivos es instantáneo. sí, a mí cuando a veces voy con un aparatito este de cripto y cuando voy por el aeropuerto me dicen, ¿llevas dinero? ¿Cuánto dinero llevas en metálico? Claro. Digo, no, ¿llevo o no llevo? Porque no lo llevo. Claro. Hay preguntas que ya no tienen sentido. Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias Cruz, gracias Jesús por la exposición. La verdad que las dos han estado súper buenas. Me gustó lo del disquete, ya no me recordaba de los disquetes. Quienes hemos utilizado disquete nos puso nostálgicos. Pero bueno, comentarte que nosotros en El Salvador, pues el gobierno adoptó el Bitcoin, pero sucede un fenómeno también, yo lo comentaba con algunos colegas, compañeros acá en el foro, de que pues de parte del gobierno se dio todo el respaldo, incluso a todos los ciudadanos con su documento que abrían su cuenta en Bitcoin, en una plataforma que se realizó ahí llamada Chivo, se les daba $30 de entrada. Todo el mundo feliz que les estaban regalando dinero. ¿Y qué es lo que pasó? Mucha gente agarraba su cuenta y se iba al supermercado a gastarse los $30 y ya no seguía moviendo el Bitcoin, se olvidaba de su cuenta. Ya hubieron otros más vivos que agarraron los documentos de toda su vecindad y cobraban los $30. Entonces, hoy en día Bitcoin es atractivo, pues en El Salvador están llegando muchas personas, muchos criptoactivos se están moviendo, han llegado empresas que han digitalizado todo el país
y pues ya puedes comprar tu propiedad digitalizada y que te queda guardada en una memoria USB y ya tú tienes pues ese activo y lo estás comprando con Bitcoin. Muchos que tenían Bitcoin que compraron hace muchos años $100 en Bitcoin tienen millones, por así decirlo, porque el Bitcoin ha sufrido cambios, ¿verdad? Ustedes saben, sube y baja. Pero mi pregunta es, ¿cómo logramos concientizar a la población que realmente el uso que hay que darle es un uso bastante efectivo? Porque contamos con el respaldo del gobierno. Al final, lo que tú dijiste, la moneda es de curso legal al igual que el dólar. Nosotros tenemos el dólar. Pues mira, yo aquí bueno, primero te daría, Gracias. te felicitaría por lo que habéis hecho, porque me parece que ha posicionado El Salvador como un referente en tecnología. Y creo que eso es algo importante y además ha sido muy, muy relevante. Yo diría que Bitcoin a día de hoy no es una unidad de cuenta. No, es un activo tan volátil que hasta que no suba un poco o no se utilice más masivamente, es muy complicado que la gente sea capaz de gastar con Bitcoin. Porque había un chiste que decía, oye hijo, te voy a dar 5 euros en Bitcoin para que cuando llegues a la tienda que valdrá 10 y luego el cambio te valdrá 8. Es muy complicado. Yo creo que la adopción debería pasar por monedas estables en este momento en dólares. O sea, creo que la forma a día de hoy de hacerlo masivo sería utilizar criptodólares y Bitcoin como un ahorro. O sea, sí, yo sé que creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es si quieres a la población meterla o educarla en que tiene que ahorrar a largo plazo, y a mí me parece que Bitcoin es muy buena alternativa a largo plazo, pero te diría que para la transacción del día a día tiene que ser una moneda estable como el dólar. De hecho, nosotros estamos trabajando ahora con comunidades y con cosas y es necesario que cuando tú tienes algo que se utilice como dinero, tiene que tener una cierta unidad de cuenta. Pero bueno, Bitcoin en algún momento puede llegar a ser una unidad de cuenta en algunos casos, pero todavía estamos lejos de que eso. Entonces yo diría que la educación debería ir por ahorra en Bitcoin. Yo creo que cualquier persona ahora metería eso como para su pensión. Eso es una buena estrategia. Creo que yo lo haría. De hecho, incluso puedes, si eso sube mucho, ir pidiendo préstamos. Pero creo que para el día a día, introducir criptodólares y hacer una app sencillita que te permita tener tus dólares y gastar, creo que eso sería mucho más fácil. O utilizar Lightning Network en Bitcoin. Pero sí es cierto que el tipo de cambio a día de hoy, pues, como decía Jesús, no es más un activo. El oro, o sea, al final Bitcoin es un oro digitalizado, está pensado más para ahorro que para... O sea, la gente no va a pagar con oro a la tienda. Sí, pues, De hecho, la oposición reclama eso. Comparamos Bitcoin, $36,000 cada Bitcoin y hoy vale 26. Estamos perdiendo 10,000, dicen, Pero- por cada Bitcoin. Hemos comprado, ¿qué? pero 300 Bitcoin. habéis dado una formación tecnológica a toda la población que eso será gente luego que será capaz de subirse a más cosas. Creo que eso tiene un valor tremendo. Yo lo decía, ser primeros tiene ventaja. La ha tenido siempre, Sí. pero en ciclos de innovación cortos es fundamental. Sí. O sea, yo cuando se montaban las almazaras en el año 60, pues al final, entre los 60 y los 90, lo montaron todas, porque el retorno era más lento. Aquí, en 10 años, probablemente todo ha evolucionado. Si tú entras en este sector hoy, probablemente en 5 años eres un experto en teoría, porque todo lo que se va a conocer es nuevo. Todo lo que se ha ido haciendo, evidentemente, te da un background, pero todo lo que se está haciendo es nuevo. Todo se está reinventando, todo se está haciendo. A día de hoy, al final, llegará un momento en que se generará un conocimiento lo suficientemente operativo como para que sea lo que decía Jesús, mandar un correo electrónico. Sí, Y mandar un correo electrónico ya lo sabemos hacer todos, pero a día de hoy, 40 años después, la gente no sabe cómo funciona el protocolo SMTP y además no le hace falta. No, bueno, el llamado es que si tienen Bitcoin, que vayan a invertir ahí en El Salvador. Pueden comprar un edificio, pueden comprar automóviles, porque sí, la transaccionalidad está siempre, o sea, Tenemos que montar un viaje. bueno. Buenas tardes, su servidor César Durán de México. Sin lugar a duda, lo que estamos viendo ahora, lo que estamos platicando acá junto con Carlos, deduzco que el tema de Bitcoin va más a la parte cultural.
va más hacia la parte de la adopción de esta nueva tecnología con las complejidades que implican para lograr democratizar esta nueva tecnología. En la gráfica que veíamos algunos países que han avanzado mucho más, que tienen una mayor adopción y que han logrado una mayor profundidad en esto. ¿Qué han hecho estos países y qué les... Una pregunta en dos partes. Primera, ¿qué han hecho los países que más han avanzado en la adopción de esta nueva tecnología con todas las funcionalidades que tiene? Y dos, ¿qué le han hecho falta a los que se han quedado estancados? Porque también se ha visto eso, que llega un punto, un grado de adopción en donde lleva una aceleración interesante, de repente, pum, se logra estancar. Sería eso. A ver, yo diría que hay muchos que lo han adoptado por necesidad. Por ejemplo, tenemos Ucrania como uno de los países más grandes porque ha sido, en un sistema financiero fallido, ha sido la única forma de enviar dinero allí. Con lo cual hay mucha gente que cuando el sistema financiero no funciona es realmente una herramienta muy útil. Muchos países como Argentina, como tal, que estaban muy concienciados, también han entendido de alguna manera que acceder a estos activos es mucho más fácil que acceder a... Pero también ha habido países, de alguna manera, por ejemplo, la parte asiática, ha habido un momento donde hubo juegos de estos de cripto que pagaban con criptomonedas y hay mucha gente que empezó a jugar, había gente que se dedicaba a eso profesionalmente, a ganar cripto jugando a juegos de nueva generación. Ha dependido un poco, pero en general los países que más han sido, como si dijéramos, Portugal, por ejemplo, hizo una política muy clara de incentivar todo eso. De hecho, Portugal se ha emergido como uno de los principales a día de hoy polos. Suiza también lo ha hecho, desde luego. En Estados Unidos hay un par de... Miami, por ejemplo, también puso bastante... Bueno, hay países que lo han estado. Y El Salvador, por ejemplo, por supuesto, ha sido el mejor ejemplo de cómo se puede realmente apostar por una tecnología en un momento muy complicado, porque ha tenido muchas críticas, FMI... Pero creo que, vamos, no sé, creo que al final el resultado ha sido muy positivo para el país, por lo que he visto. Y creo que toda la cultura que han hecho y todo lo que han puesto a su país, a su gente, de cara con lo cual yo creo que ha sido un poco fruto de la necesidad y fruto también de la predisposición de los países. Última pregunta, Miguel. Muchas gracias. Pues muy interesantes las exposiciones. Me gustaría saber un poquito su perspectiva con respecto a lo que es la computación cuántica, porque, pues bueno, veo de que la computación cuántica que hace operaciones mucho más rápido puede llegar a comprometer las cuestiones de ciberseguridad en las transacciones de las criptomonedas. Entonces, saber esa perspectiva que puedan llegar a tener en la cuestión de la computación cuántica con las cuestiones económicas, en términos generales, ¿cómo ven el impacto que puede llegar a haber de la computación cuántica en términos generales? Y si conocen alguna empresa de ciberseguridad que ya esté, digamos, desarrollando o preveyendo, o sea, esta situación de que una computadora cuántica pueda llegar a robar o pueda llegar a romper los códigos de las criptomonedas, clonarlas y pues bueno, o sea, hacer graves daños a la economía, etcétera. Gracias. Bueno, te contaré en seguridad. Hemos tenido, o sea, cripto es el mayor despliegue de criptografía del mundo. Es decir, yo pienso que el día de mañana no tendremos usuario y contraseña. Tendremos wallets con 24 palabras, porque es un nivel de seguridad mucho mejor. De hecho, a día de hoy, Bitcoin, probablemente estemos entre uno de los sistemas más seguros del mundo. No ha sido hackeado, nadie ha podido hacer un Bitcoin o de alguna manera hackearlo para crear otro Bitcoin. Hay mucha gente que le han podido quitar la clave, que es de lo que se habla siempre, pero el sistema es infranqueable. Bitcoin se tendrá que actualizar, sin duda, y todas esas claves que tenemos se tendrán que actualizar. También te digo que se tendrá que actualizar toda la seguridad de todo el mundo, porque la criptografía que utiliza Bitcoin a día de hoy es la que utilizan todos los bancos, todos los sistemas de seguridad del mundo. Pero Bitcoin tendrá en algún momento que hacer una actualización para subir su nivel de seguridad. Bueno, pues como vamos ya mal de tiempo y querréis comer, vamos a continuar en la comida y bueno, creo que volvemos a las 4, más bien 4:30. Muchas gracias.